Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Hitler habría escapado a Latinoamérica. La huida sería una fase más en el plan que habían diseñado. Él quería apoderarse del mundo entero, quería invadir África, Asia y América Latina. Estaba decidido a convertirse en un líder mundial y Latinoamérica sería una pieza fundamental. Sí les interesaba controlar América porque era una manera de derrotar a los Estados Unidos. Desde aquí se libraron batallas para el fortalecimiento, difusión y preservación del nacionalsocialismo. Se creó una red de espionaje para realizar diferentes misiones. Debían infiltrarse en las altas esferas de las sociedades entre políticos y funcionarios con influencias. Debían obtener información confidencial, estratégica y enviarla a Berlín. Debían cometer actos de sabotaje que frenaran a los enemigos del Tercer Reich. Finalizada la guerra, nuestro continente se convirtió en un refugio de nazis que escaparon de la justicia. Por la ruta de las ratas llegaron a Argentina probablemente 200 criminales de guerra. Criminales de guerra, no nazis. Nazis fueron miles. El plan de Hitler para el Reich de los 1000 años seguía en marcha y todos ellos harían que Latinoamérica se convirtiera en un continente nazi. Hitler siempre estuvo obsesionado con perpetuar el nacionalsocialismo y expandirlo al mundo entero. Estaba decidido a poner el mundo a sus pies, y Latinoamérica jugaría un papel fundamental. El primer paso del plan ya había sido dado. El nazismo llegaba a Latinoamérica. El tema de la expansión a América Latina era vital para el desarrollo del Reich y del nazismo. La red nazi que viene a América Latina nace cuando Hitler, a principios de los 40, está preparando la invasión en secreto de la Unión Soviética y de Inglaterra primero. Lo que sí buscó el Reich fue buscar alianzas, especialmente con los países de América Latina, uno, para el suministro de materias primas que permitieran continuar y ganar la guerra a Alemania, y dos, para aislar económica y políticamente a Estados Unidos. Hitler tenía obviamente un programa de conquistar toda Europa en primer término y de construir un imperio, el imperio o el Reich de los 1000 años, ¿no? Como parte de su plan de expansión, Hitler había ordenado a su servicio de inteligencia militar que enviara agentes encubiertos al otro lado del Atlántico. Sabía que para ganar la guerra no solo debía usar armas convencionales. La sexualidad, o en general, el sexo como tal, no solo vende, sino que también atrae. Esa información no es suficiente. Hilda Krüger fue una actriz alemana. Se presume que fue amante de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, y antes de empezar la guerra, ella se trasladó a Estados Unidos. Intentó ser actriz en Alemania, después se movió a Hollywood. El caso es que vino a dar a México y en México trabajó como actriz en películas como Casa de Mujeres, Bartolo toca la flauta, Adulterio.
Llamaba fuertemente la atención por su presencia evidentemente que denotaba su origen teutónico. Y en 3 meses tiene a la mitad del gabinete a su disposición, el gabinete del gobierno mexicano, ¿no? Los rumores apuntan a que habría tenido relaciones amorosas con secretarios de Estado en el momento de la guerra. Hay rumores a propósito de que fue amante de quien era en ese momento secretario de Gobernación, que era Miguel Alemán Valdés. Se relacionó con las altas esferas del poder mexicano, incluyendo presidentes, ministros, mucha gente del medio, que le permitieron tener mucha influencia dentro de la política mexicana. Hilda Kruger escondía algo detrás del maquillaje. Probablemente no fue una excelente actriz y lo que se supone es que más bien estos desempeños actorales eran el camuflaje para poder llevar a cabo otro tipo de actividades de inteligencia, de recabar información y de transmitirla. Realmente de la que se habla como la actriz que a la vez fue espía es ella. Utiliza su cuerpo, su inteligencia, su forma de ser para obtener resultados. En el caso específico pues, de lo que estamos hablando, del espionaje como tal, obvio que existe también una gratificación de la persona. Una mujer fría y decidida que jamás involucró sus sentimientos y que siempre estuvo dispuesta a todo para cumplir con la misión que le había sido encomendada. Un espía no puede ser alguien totalmente pegado a una persona porque sencillamente su función como espía sería un desastre. Tiene que tener relaciones muy superficiales que no le permitan tener un verdadero vínculo afectivo y que le permitan traicionar, que en últimas un espía termina siendo un traidor de la contraparte. El participar de estas mujeres habrá estado basado en mucho en acercarse a hombres de poder, a hombres que manejaban información privilegiada. Es el juego de que no te acerques mucho porque te quemas, pero no me alejo mucho para que no te enfríes. Eso genera también satisfacción a ese tipo de personas, obviamente. Que la recompensa que reciban no solo sea la recompensa exterior del dinero, del ascenso, de la paga, sino también la recompensa interna. Fui útil, serví para algo. Así, el Tercer Reich, valiéndose de todas las herramientas posibles, haría que la red de espionaje se afianzara en Latinoamérica. En México en particular estuvo el mayor centro de operaciones de espionaje de los alemanes fuera de Europa, con muchos recursos económicos y con agentes de primer nivel. La red de espionaje se va instalando gradualmente y es una red que llega a ser bastante efectiva. Tiene 3 objetivos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es conseguir las materias primas estratégicas. El segundo es conocer los movimientos militares que puede tener Estados Unidos. Y el tercer factor era la propaganda a favor de los nazis. Hilda Kruger cumplía su misión sin más armas que su innegable seducción y belleza. Hilda Kruger se convierte en una pieza clave para todas las actividades porque es el enlace que permite la protección del poder en México de estas actividades. Gracias a ella, el Tercer Reich obtendría gran cantidad de secretos de Estado e información estratégica y confidencial de suma importancia para su plan de hegemonía mundial. La red nazi que manda el ejército alemán está encabezada por un teniente que posteriormente lo ascienden de grado. Su nombre es George Nikolaus. Él tiene a su cargo montar todo un aparato para vigilar a los Estados Unidos desde el territorio mexicano. Logra armar una red que empieza a recolectar bastante buena información. Desde la Ciudad de México, Nikolaus transmitía a Perú, a Ecuador, a Chile incluso, mensajes que transmitía información relevante y también utilizaba esta red de comunicaciones continental
Berlín estaba muy preocupado de los apoyos que pudieran proporcionar los Estados Unidos a Inglaterra y además les mandan una gran cantidad de información de la tecnología, el armamento, la capacidad de aviación de los Estados Unidos. George Nikolaus era un miembro del Servicio de Inteligencia Militar alemán de mucha experiencia, con conocimientos en explosivos y en comunicaciones, en quien Hitler confiaría su objetivo prioritario de aquellos días, la red de espionaje para América Latina. Era un hombre que hablaba estupendamente bien el español. Eso también lo ayuda mucho a insertarse muy rápidamente dentro de los altos círculos de la sociedad mexicana. Detrás de su fachada de simple empleado de una empresa, se escondía el líder de la organización que triangulaba información confidencial entre México, Colombia y Berlín de manera muy efectiva. La criptografía y la esteganografía han surgido desde los inicios de la civilización. Son técnicas que sirven principalmente para esconder o evitar que la información confidencial sea, digamos, descubierta por gente que no está autorizada. Durante años, a través del correo diplomático de las embajadas de México y Colombia, el Servicio de Inteligencia Militar alemán recibió información secreta de parte de sus espías diseminados por Latinoamérica. La técnica del micropunto se originó desde los inicios de la invención de la fotografía y del microscopio. Esto consistía en reducir una fotografía hasta 200, 300, 900 o 1000 veces su tamaño. De esta manera podían enviar información confidencial a todos sus centros de inteligencia. Pasaban como un telegrama común y corriente. Y ya cuando llegaba con un microscopio podían otra vez recuperar la información. La mayoría de información que se enviaba por los mandos alemanes, o sea, usaban un micropunto o usaban mensajes que estaban escondidos mediante un código, ¿no? Había que conocer, digamos, los códigos de encriptación, ¿no? Toda la técnica de encriptación estaba muy desarrollada en esa época. La información confidencial es tan valiosa como una arma, ¿no? Churchill mencionaba que la Segunda Guerra Mundial de algún modo fue ganada por el arma secreta que se llamaba criptografía. Gracias al accionar de Nikolaus y sus agentes, el Tercer Reich estaba cada vez más cerca de sus planes. Pero tarde o temprano, el accionar de la red sería descubierto. Los organismos de inteligencia norteamericanos, que habían estado vigilando las actividades de la red de espionaje con base en México, emiten un severo informe y deciden actuar. Enterado de las presiones norteamericanas sobre el gobierno mexicano, Hitler no se dejaría amedrentar y redoblaría la apuesta. En América Latina, la red de espionaje comandada por George Nikolaus se expandía y lograba mantener la maquinaria bélica del Reich en funcionamiento. Pero Estados Unidos estaba decidido a impedir que los agentes avanzaran en sus planes. La embajada americana en México le sigue muy de cerca la pista y no solamente le sigue la pista, sino que entabla en cierta forma exigencias a la Secretaría de Gobernación para que le ayude en el rastreo y en el desmantelamiento de esa red de espionaje. El gobierno de Alemania, dentro de su plan expansionista, envía submarinos hacia el área del Caribe, sobre todo para vigilar el paso de los convoys que llevaban material bélico hacia Europa. Estados Unidos temía que México pudiera convertir sus puertos en una base para submarinos alemanes, por lo que presionó al presidente mexicano a emitir un decreto para que solamente barcos, aeronaves y tropas estadounidenses pudieran navegar sus aguas, obligándolo de esta manera a abandonar su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Entran en la guerra, empiezan a presionar, sobre todo económicamente, diplomáticamente, a los países que tenían alguna simpatía
por Hitler. México tiene una gran simpatía, encabezado por el mismo presidente, Manuel Ávila Camacho, que era admirador del ejército de Alemania, ¿no? Hitler sabía que no había tiempo que perder. Debía redoblar la apuesta. El Servicio de Inteligencia Militar alemán ordena entonces que Nikolaus ejecute una de las acciones de guerra para las que se había preparado. Hay una copia en los archivos mexicanos donde él describe todas las operaciones que hizo en México. Por ejemplo, en un momento cuenta cómo deciden pasar del espionaje al sabotaje. Así que Nikolaus llevaría a cabo el primer atentado nazi al otro lado del Atlántico, lo que serviría además para causar pánico en la región. Deciden boicotear un navío inglés que está estacionado en el puerto de Tampico para poner una bomba de tiempo para que explotara cuando el navío inglés estuviera fuera del puerto. Pero no lograrían hundirlo, puesto que, ya en su travesía por alta mar, el Forrest Bank soportaría una explosión de escaso poder destructivo. La misión había fracasado, pero América Latina seguiría siendo fundamental en su plan. Hitler no estaba dispuesto a retroceder. Comenzaba a quedar claro por qué había elegido a México como centro de operaciones. América Latina durante la Segunda Guerra Mundial jugó un papel muy importante como centro exportador de materias primas para sostener el esfuerzo de la guerra. La maquinaria de la guerra necesita de elementos que puedan ponerla a funcionar. Alemania requirió de petróleo para poder andar a través de la CPM sus carros de combate, sus submarinos. América Latina fue fundamental en la expansión nazi por Europa. Las materias primas llegaban a Alemania gracias al accionar de la amplia red de agentes que tenía en Colombia a uno de sus principales hombres. Vogel era un empresario alemán en Colombia que representaba empresas alemanas en Bogotá, que reportaba a la embajada alemana en Colombia y que orgánicamente dependía de Nikolaus, que era desde México como el jefe, el coordinador de la red para Centroamérica. Max Vogel enviaba información a George Nikolaus sobre el tráfico de insumos estratégicos entre Colombia y Venezuela que circulaba a través del Canal de Panamá. Colombia era un país estratégico a los ojos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por su cercanía al Canal de Panamá, su situación en el norte de América del Sur, sus islas en el Caribe. Como había una presencia muy fuerte de submarinos alemanes en esa zona, Estados Unidos estuvo muy pendiente de lo que sucedía en Colombia y de la infiltración de alemanes espías. Y lo que sucede con Alemania y con los agentes que Alemania manda para acá es que se convierten en una maquinaria para realizar contrabando ilícito de estos materiales. El continente surtió de materias primas estratégicas como mercurio, tungsteno, aluminio. El acero era necesario para poder poner a andar la maquinaria en la construcción de embarcaciones y en la construcción de submarinos especialmente. El tungsteno es fundamental para el desarrollo de la industria armamentística, sobre todo para la dotación de fusiles en las tropas de infantería. Estas materias primas que se convierten en estratégicos porque particularmente en Europa no los tenía, o si los había, estaban proscritos para los nazis, ¿no?
Pero México aún tenía algo de suma importancia para el Reich, una extensa frontera con los Estados Unidos, a través de la cual se podía vigilar y sabotear al principal aliado de Inglaterra. Una de las misiones de los agentes alemanes en México era justamente crear una situación de conflicto en México para provocarle un problema a los Estados Unidos y que Estados Unidos tuviera ciertos obstáculos para intervenir en la guerra europea. En la medida que se está profundizando la Segunda Guerra Mundial, cada vez la presión de Estados Unidos es mucho mayor hacia América Latina. Presión económica, presión diplomática para que se firmen acuerdos de no vender ninguna materia estratégica hacia Hitler. Y también hacen presiones para que ningún producto que compraran Estados Unidos se pudiera triangular y mandarlo a Europa. Pues una vez estalla la guerra, Colombia quiso ser el alumno más aplicado. Colombia quería decirle a los Estados Unidos, aquí estamos luchando duro contra la presencia alemana en el continente. Llegó un momento en que Estados Unidos, nervioso por el malestar que causaban los agentes nazis, presionaba a México para que la red sea desbaratada. Uno de los reproches que el embajador americano George Messerschmitt le va a hacer al secretario de Gobernación Miguel Alemán es que su apoyo fue muy tibio en el desmantelamiento de la red alemana. Mientras tanto, Hilda Kruger, George Nikolaus, Max Vogel y muchos otros agentes seguían actuando con total impunidad, sin siquiera sospechar que el final estaba cerca. Cuando los Estados Unidos descubren el papel que está jugando Hilda Kruger, le ponen una guardia de 24 horas. La están siguiendo a todos sus movimientos. La inteligencia americana había vigilado de cerca a cada uno de los integrantes. Uno por uno, todos los agentes nazis fueron detenidos y en su mayoría deportados. Hilda Kruger también fue detenida, pero su destino sería muy diferente. Cuando la detienen en México, Miguel Alemán interviene para que no la expulsen del país. La casa con un hombre muy reconocido, un personaje en México que es sobrino del expresidente Porfirio Díaz, un hombre que duró muchos años en el poder, y eso impide que los Estados Unidos la saquen del país, se la lleven capturada o la expulsen hacia Europa, ¿no? La labor de los agentes había terminado. Latinoamérica había sido hasta ese momento funcional a la expansión nazi, aportando información, materias primas e insumos para su maquinaria bélica. Pero su contribución estaba lejos de agotarse. El 8 de marzo de 1945, las tropas soviéticas toman Berlín. El alto mando alemán acepta la rendición incondicional. Muchos jerarcas nazis fueron capturados y llevados a juicio, pero otros, los más poderosos, lograrían huir. Los nazis, cuando cae el Tercer Reich, saben que están buscados por la justicia, y algunos que inclusive no estaban buscados, quizás muchos que no estaban buscados por la justicia, también entendieron que políticamente necesitaban huir de Europa. Y América del Sur resultó un territorio muy hospitalario. Colombia fue un sitio de refugio para personas que tenían un pasado que ocultar relacionado con los nazis. Mucho antes de la Segunda Guerra, casi desde el fin de la Primera, en países de América del Sur, como Colombia, como Bolivia, como Argentina, había influencia alemana también en las Fuerzas Armadas, ya sea en los ejércitos, en las Fuerzas Aéreas. Algunos de los jefes más importantes de los ejércitos del Cono Sur
han pasado por escuelas alemanas, han sido agregados militares en las embajadas de sus respectivos países ante Berlín. Se ha calculado que entre un 70 y un 80% de las fuerzas militares en el continente profesaban cierta simpatía por la Alemania nazi y por las fuerzas militares nazis. El Ejército Nacional de Colombia tiene una línea ideológica prusiana, alemana. Lo que fortalece la impresión de que el Reich mantenía fuertes vínculos con ese país. La guerra había terminado. El mundo ahora los buscaba. El plan de Hitler apenas comenzaba. Solo era cuestión de esperar el tiempo propicio para reagruparse y volver al poder. Desde aún antes de lanzar a Alemania la conquista de Europa, y para el caso de que tuviera que enfrentar una derrota, Hitler había pensado en el continente latinoamericano como el lugar ideal donde encontrar refugio hasta que las condiciones volvieran a ser favorables para el nacionalsocialismo. Se convertiría en el centro mismo del poder nazi, el lugar elegido desde el que se tomarían todas las decisiones de aquí en más. En 1968, el periodista británico George McCarthy escribió una serie de artículos en los que dio a conocer unos documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano, los que hablaban de un viaje en submarino desde una base oculta en los fiordos noruegos con destino a la Bahía Honda, en la costa de La Guajira, Colombia, entre mayo y julio de 1945. Pero, ¿fue posible que se realizara ese viaje? ¿Pudo ese submarino albergar esa carga tan preciada para los nazis? El relato del periodista McGarth abunda en detalles sobre el acondicionamiento de la residencia para la estadía de Hitler y sus hombres, los que vivían al principio en total aislamiento, nerviosos, rodeados de tensión. Cuentan también que habían montado una antena y estación para radioaficionados, la que era alimentada con unas potentes baterías. En esa época, en la época de la posguerra, había una estación cerca de Berlín que tenía 1 millón de vatios de potencia. Podía comunicarse desde Berlín a un submarino que estuviese en el Atlántico Sur, sumergido a 100 metros de profundidad. Su obsesión era el mundo todo. Donde estuviera, desde cualquier lugar intentaría siempre llevar a cabo su plan de dominación mundial. El Reich de 1000 años solo era posible a gran escala. Una figura como Hitler no puede desaparecer de la faz de la tierra sin dejar una leyenda. Aquí existían colonias de alemanes de antes de la guerra,
Algunos de esos alemanes habían simpatizado con Hitler, por aquí habían pasado sus espías, por aquí había pasado cierto poder cautivador del régimen nazi. Y claro, aquí existían las selvas de América Latina donde Hitler podía ocultarse. Entonces, imaginan a Hitler perdido en alguna selva esperando que cambien las cosas en el mundo, no era del todo descabellado. La hipótesis de una fuga a Colombia incluía la supuesta llegada de un submarino a La Guajira. En ese momento había habido durante la guerra mucho movimiento de submarinos nazis en el Caribe. Los submarinos llegaban a La Guajira, desembarcaban y fácilmente por estas rutas del contrabando, pues los espías podían camuflarse. Es una historia. ¿Cuánta de ella es leyenda? ¿Cuánta es verdad? Probablemente nunca lo sabremos. Algunos de los mitos o de las leyendas o de las anécdotas históricas en torno a la muerte de Hitler hablan que él alcanzó a salir vivo de Alemania dentro de los últimos submarinos que tenía la Kriegsmarine a disposición. De todas formas, estas hipótesis no eran otra cosa que fantasías. No hay absolutamente ninguna posibilidad de una sobrevida de Hitler. Es difícil que una persona con los rasgos tan marcadamente narcisistas que tenía, tan paranoides que tenía, tuviera la capacidad de huir, porque iba a ser vergonzoso para él en caso de ser capturado. Entonces, una opción para ese tipo de personas es el suicidio. Hitler estaba metido en un búnker en el centro de Berlín que estaba ocupado por el Ejército Rojo, y hacer un viaje hasta el fin del mundo para llegar a un lugar donde en los meses siguientes iban a comenzar a llegar centenares de nazis y sus perseguidores atrás, lo cual es absolutamente disparatado. Pero el servicio de inteligencia nazi no dejó nada librado al azar. Tal vez con el tiempo se logre develar si la idea de huida a Colombia se usó como uno de los señuelos para desviarlos de pistas más sólidas. El misterio hoy aún continúa. Pero lo que nunca fue ningún misterio es que Latinoamérica les brindó refugio e impunidad a los nazis más buscados por los crímenes más aberrantes. El puerto de Buenos Aires sería el receptor de los criminales nazis enviados desde Europa, buscando eludir a los tribunales de justicia de posguerra. Uno de ellos sería el responsable de la llamada solución final al problema judío, es decir, la minuciosa planificación, coordinación y ejecución del genocidio del pueblo judío, tanto en Alemania como en el resto de Europa. Uno de los principales criminales de guerra que encontraron refugio en la Argentina fue Adolf Eichmann. Era un personaje oscuro, llegó a teniente coronel de las SS y tuvo un papel importante en el traslado y en la ejecución de las órdenes finales sobre la solución final en cuanto al tema de los judíos. Era un burócrata, un hombre que probablemente nunca haya matado a nadie personalmente y sin embargo es responsable de millones de muertos, porque era el encargado de organizar los traslados a los campos de concentración donde iban a matar a los judíos. Él cumplió las funciones de una manera llamativamente despiadada. Eichmann era una persona anodina, inconmovible, oscurecida por la mediocridad, sin aficiones ni pasiones de ninguna clase. Acerca de Eichmann lo que se puede decir es que es una persona con una estructura de personalidad llamativa por lo frío, por el grado de disposición a lo que él llamaba obedecer a las órdenes que se debía. Lo que buscan es básicamente complacer al jefe, al líder,
que es la representación del padre, para que ese padre imaginario que ellos tienen por fin los felicite por algo bueno que hicieron. Probablemente hasta sin convicciones profundas, y que hubiera hecho lo mismo en otra circunstancia, bajo otro signo ideológico. Esto es lo que lo hace tan terrible, en realidad, ¿no? Adolf Eichmann había llegado al puerto de Buenos Aires a través de la denominada Ruta de las Ratas, una red de fuga que otorgaba a los criminales de guerra nazis pasaportes con nuevas identidades. En este plan de fuga se habían participado distintos organismos, distintas instituciones que tenían sus propios intereses en el asunto. Por un lado, sectores importantes y orgánicos de la Iglesia Católica. Por otra parte, la Cruz Roja Internacional. Había una oficina en Roma, que era la oficina del obispo Alois Hudal, que era quien facilitaba todos esa documentación para que los fugitivos lograran salir del continente europeo y embarcarse hacia América del Sur. Todos prestaban el servicio, digamos, de hacer seguras las rutas de escape hasta la salida de Europa, que era lo más complicado. Eichmann había logrado escapar de Europa y construir otra vida en Argentina, con una nueva identidad bajo el nombre de Ricardo Clement. Una vez en Buenos Aires, el Estado naturalmente hacía su parte en esto, y era facilitarle la tramitación de documentos argentinos y en muchísimos casos darles trabajo. Así pasaba sus días Eichmann como operario en la Mercedes-Benz. Del trabajo regresaba a su casa. Jamás salía con su esposa o con sus hijos. No tenía amigos. Llevaba una vida de lo más anodina. Pero Eichmann no vivía tranquilo. Sabía que en cualquier momento podían encontrarlo. Que tarde o temprano, los cazadores de nazis vendrían por él. La persecución a los nazis que iban llegando a América Latina tenía como dos fases. La última era la institucional, la del pedido de extradición, que decía de gobierno a gobierno. Ahora, para que se pudiera pedir la extradición, se requerían precisiones, dónde estaba, con qué nombre, dónde vivía. Y esta tarea es la que hacen los cazadores de nazis. Los juicios de Nuremberg marcan un punto de inflexión. Ahí ya sí hay grupos destinados a buscarlos y a llevarlos para que sean juzgados. Así que, lógicamente, la preocupación cunde acá y en todos los países de refugio que habían encontrado. Corrían los primeros años de la década del 60. Por aquel entonces, la mayoría de los nazis dispersos por toda Latinoamérica vivían paranoicos. Los procesos de Nuremberg eran bien conocidos a nivel internacional. La labor de los cazadores de nazis recogía adhesiones. Hubo casos de juicios de extradición, casos que no pudieron terminarse porque los criminales murieron durante el proceso de extradición, pero hubo un giro en la posición o en la actitud del Estado argentino. Hacía años que no se tenía ninguna noticia sobre Eichmann, pero una célula del Mossad había logrado dar con su paradero. Debían ahora actuar con rapidez y resolución. Habían encontrado al responsable de la solución final y no debía escapar. Tenían que llevarlo ante la justicia. Los agentes del Mossad, que estaban tras los pasos del responsable del genocidio de 6 millones de judíos, debían actuar con resolución. Eichmann estaba en esa casa. No podían permitir que escape. No debían dejarse llevar por sentimientos de venganza. Debían llevarlo ante la justicia para que rinda cuentas de sus crímenes.
Esa era la decisión que albergaba en el corazón de cada uno de los miembros del Mossad que habían llegado a la Argentina para capturar a Adolf Eichmann. Sabía que tarde o temprano los israelíes iban a dar con su paradero. De las anécdotas que se escuchan sobre su manera de proceder, creo que la palabra más reiterada es inmutable y despiadado. Era como si nada de lo que se decía le llegaba, pero eso tiene que ver con todo un tipo de mentalidad que se fue configurando para poder llevar adelante una masacre masiva de semejante crueldad. Hoy en día tal vez dirían que Eichmann tenía rasgos psicopáticos muy fuertes. Lo que no tenía, y por eso tal vez su frialdad, era empatía. Era incapaz de ponerse en el lugar del otro y de su sufrimiento. No sé siquiera si tenía conciencia del mal absoluto, por llamarlo de alguna manera, que se estaba cometiendo. Lo veía como una obligación, inclusive legal. Eichmann no se rendiría ante sus cazadores. Sin embargo, más allá de no sentirse culpable, no vivía tranquilo. Tenía siempre la sensación de que lo estaban persiguiendo. Y no se equivocaba. Llegó un momento en que su paranoia fue pura intuición. Pero Eichmann había logrado escapar. Estaba convencido que mucho más no podría continuar en libertad. Durante el tiempo que Eichmann estuvo en Buenos Aires, estableció contacto con otro nazi que estaba en la Argentina, en este caso un holandés que se llamaba Wilhelm von Sassen. Sassen había sido un periodista durante la guerra, director de un diario en la Holanda ocupada. Y Sassen empieza a hacer como una larga entrevista a Eichmann, donde Eichmann cuenta sus memorias. Eichmann había decidido conceder una entrevista a Sassen para dar su versión de los hechos y cambiar la imagen que el mundo tenía de los nazis, pero no sabía que este sería el comienzo de su fin. Sassen escuchaba los alardes de Eichmann, que se sentía despreciado por la comunidad germana al estar llevando una vida de obrero en Argentina, cuando otros nazis eran respetados por todos. El método de la entrevista que Sassen le hacía a Eichmann era, lo grababa, Sassen transcribía la desgrabación de la entrevista y Eichmann corregía de puño y letra la entrevista desgrabada. En dicha entrevista, Eichmann reconoció haber sido artífice de un plan para la eliminación sistemática del pueblo judío y fue aún más allá. Declaró que todo lo había hecho por lealtad hacia el Führer y que no consideraba haber cometido ningún delito, sino todo lo contrario, al haber cumplido sus órdenes que tenían estricta fuerza de ley en una nación soberana. Una persona como estas muestra ningún tipo de culpa, en parte porque ellos consideran que no actuaron mal. Huyen ante el temor de un castigo que ellos creen injusto, pero no porque ellos genuinamente en su estructura de personalidad hayan actuado mal. Personas que sin ser genuinamente sociópatas y sin ser genuinamente malas,
terminan ejecutando actos atroces envueltos pues en toda la maraña del Estado y por llegar a ascender dentro de esa misma jerarquía, que era el afán final de Eichmann, ser un funcionario eficiente. El tema de Eichmann accediendo a estas entrevistas, en realidad tiene que ver con que no veían nada indigno, no había una especulación. Bueno, yo no tengo que hablar de esto porque me condena. Para ellos, genuinamente, no cometieron ninguna acción reprochable. Todo fue culpa de un Estado que los motivó, que los llevó a que se llevaran a cabo esas acciones. Quienes hablaron fueron condenados. Los que se salvaron, que fueron muchos, son los que se mantuvieron en silencio. Eichmann no sabía que la difusión de sus dichos alertaría al mundo sobre su presencia en Argentina. Así las células del Mossad pudieron dar con su paradero. El plan de la captura, una vez más, estaba en marcha. Los días de Eichmann en libertad estaban contados. Servicio de inteligencia en un país, en otro, secuestrando a un ciudadano que para ese momento tenía documentos argentinos, falsos, pero tenía documentos argentinos. O sea que esto provoca un gran revuelo diplomático, hay protestas de la Argentina ante el Comité de Seguridad de Naciones Unidas y demás. La caída de Eichmann es el resultado de una operación impecable, diría yo, del Servicio de Inteligencia israelí. A través de un seguimiento de mucho tiempo a Eichmann, a sus familiares en Europa, detectan que está en la Argentina, mandan un equipo, lo ubican, cuando tienen la certeza de que es él, mandan a otro equipo para secuestrarlo y llevárselo a Israel, donde es juzgado. El secuestro de Eichmann fue, diría yo, una operación tendiente a simbolizar en él un juzgamiento que iba más allá de la persona de Eichmann, que tenía que ver con juzgar a un régimen, juzgar a los actores de ese régimen y dar a conocer el grado de criminalidad. Por eso el juicio tiene un valor simbólico muy importante. Eichmann fue llevado a juicio en Jerusalén y pese a la innumerable cantidad de pruebas en su contra, sería el colaboracionista Wilhelm Sassen quien haría llegar a los jueces del tribunal los originales de las desgrabaciones de la entrevista corregidos de puño y letra por Adolf Eichmann. Este método de entrevista, esta cosa que hacían Sassen y Eichmann, iba a ser condenatorio para Eichmann cuando las transcripciones llegaran a Israel, al tribunal encargado de juzgarlo. Y en la defensa de él, pues de Eichmann, él mismo menciona que lo que hizo fue cumplir órdenes y que él era un funcionario que sencillamente estaba ejecutando unas órdenes, sin ningún tipo de atisbo de moral o de compasión por las decisiones que estaba tomando. Era una admisión de puño y letra de las cosas de las cuales se los acusaban. Wilhelm Sassen resultaría el entregador de Adolf Eichmann. Eichmann fue encontrado culpable y condenado a morir en la horca por sus crímenes contra la humanidad. Sus últimas palabras fueron: Larga vida a Alemania.
Larga vida Austria, larga vida Argentina. Yo nunca olvidaré, tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo. El responsable de la solución final al problema judío fue ejecutado en la madrugada del 31 de mayo de 1962. La noticia de la ejecución de Adolf Eichmann resonaba por todo el mundo. Lo cierto es que la caída de Eichmann marca una bisagra en la historia de los nazis en América Latina. Marca un antes y un después. Hasta ese momento había, digamos, una cierta tranquilidad, todavía un cierto bienestar y se sentían relativamente cómodos. A partir de ese momento se complica todo. Los nazis diseminados por toda Latinoamérica estaban ahora advertidos y debían buscar nuevos refugios. Pero los comandos del Mossad ya tenían su próximo objetivo: Joseph Mengele. La noticia de la ejecución de Adolf Eichmann resonaba en todo el mundo. Conscientes del rebote de indignación mundial contra el nazismo y ante la posibilidad de que vinieran por ellos, los nazis diseminados por Latinoamérica, que se sentían rodeados, debían huir. Los cazadores de nazis estaban ahora tras los pasos de Joseph Mengele, quien había llegado a la Argentina huyendo de Europa en 1949 a través de la Ruta de las Ratas. Por la Ruta de las Ratas llegaron a la Argentina probablemente 200 criminales de guerra. Criminales de guerra, no nazis. Nazis fueron miles. Todos saben que hubo cierta ayuda del Vaticano a través de lo que se llamó la Ratline, una serie de monasterios en los que se hospedaban aquellos que huían, que el propio Vaticano favorecía la distribución, el reasentamiento de esta gente que en Europa estaba perseguida inclusive por sus actuaciones dentro de los regímenes totalitarios. Mediante una entidad falsa, dada por el Vaticano y avalada por la Cruz Roja, termina llegando a Argentina. Por ejemplo, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Eduard Rochman, Ludolf von Alvensleben. Mezclado entre los inmigrantes que llegaban en busca de una nueva vida lejos de la Europa devastada por la guerra, el ángel de la muerte ingresó a la Argentina proveniente de Génova con un pasaporte de la Cruz Roja Internacional y una nueva identidad. Una vez que llegaron al puerto de Buenos Aires, se había terminado la parte peligrosa, digamos, del itinerario. Acá en Buenos Aires había una comisión que dependía de la Dirección de Migraciones. Esta comisión de asesores confidenciales estaba coordinada por Carlos Futtner, que pertenecía a la División de Informaciones de la Presidencia de la Nación. Desde ahí es que sabemos que esto era de conocimiento y de aceptación de lo más alto del poder. La red de fuga, denominada la Ruta de las Ratas, demuestra hasta qué punto Latinoamérica fue funcional a los planes de perpetuación del nazismo tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, permitiendo el escape de los criminales de guerra a nuestro continente. Mengele había sido uno de los jefes médicos de Auschwitz, en Polonia, un
experimentador. Él tenía en los campos de Auschwitz un territorio de trabajo muy amplio, con muchos conejillos de indias, así que podía hacer cosas extraordinarias. Producía distintos experimentos genéticos de una gravedad enorme. Donde hacía experimentos con gemelos vivos, operando sobre uno para ver cómo era la reacción del otro y demás. Y todo esto bajo una falsa pátina de investigación científica. Inyectaba colorantes en los ojos de los judíos para ver si cambiaban de color, para ver si el líquido dejaba el color de los ojos azules como él quería, como Hitler quería. Quería que todos tuvieran los ojos azules. En el intento cegaba a las personas al colocarles ese colorante. Imagínense la crueldad, pero en compensación introdujo algunos conceptos buenos para la medicina. Lo que estoy convencida es que no tiene justificación ni moral ni ética. Creo que solamente una mente muy perturbada puede producir ese tipo de investigación. Era un hombre culto, un tipo que escuchaba música clásica, que le gustaba vestir bien, que leía, que manejaba idiomas. Era todo lo contrario de la imagen de brutalidad y de prepotencia y de sadismo que uno asocia en general con los nazis y todo eso. Y sin embargo naturalmente, era sádico hasta extremos impensables, ¿no? Ellos niegan todo lo que hizo Mengele. La comunidad científica, europea principalmente, niega cualquier beneficio científico que él pudo haber aportado. Joseph Mengele había logrado encontrar la tranquilidad en la Argentina. Se sentía protegido por el poder político, a salvo de cualquier persecución. Socialmente, Mengele fue un hombre muy aceptado en la Argentina. Y diría en ciertos círculos bien visto. Vivió en Argentina primero con un nombre falso y luego, a partir del año 56, pidió una rectificación de su identidad y vivió bajo su verdadero nombre. Indudable que la presencia de todos ellos en Argentina hubiese sido imposible sin un encubrimiento por parte del propio Estado argentino. Mengele tenía importantes vínculos con el poder local, incluso con el presidente argentino de aquel entonces. Perón contaría en 1970 cómo Mengele lo visitaba y le contaba que tenía un establo en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde las vacas le parían terneros mellizos. Gracias a esos experimentos y también gracias a su experiencia como médico científico, era muy famoso. Él consiguió desarrollar la inseminación artificial para que los animales parieran mellizos. Pero eso no evitaría que volviera a sentirse en la mira de la justicia. La noticia sobre el secuestro de Eichmann lo llevaría a abandonar su tranquila vida en Buenos Aires. La caída de Eichmann en mayo de 1960 es un quiebre, es una bisagra en la historia de los nazis después de la guerra. El comando del Mossad retomaría ahora la búsqueda de uno de los emblemas del nazismo, Mengele. Pero quien lo ayudaría a escapar sería un viejo conocido, Hans Ulrich Rudel.
Hans Rudel había sido un aviador súper condecorado durante la guerra. Había estado preso primero, después había sido liberado porque no había cargos contra él. No había sido un criminal de guerra, había sido un militar, un combatiente. Los Mengele en Europa tenían una fábrica de maquinaria agrícola. Rudel representaba a la empresa de la familia Mengele en América Latina. Era amigo de Perón, era amigo de Stroessner, el presidente de Paraguay. Y acá oficiaba como una especie de hombre de relaciones públicas que vinculaba a nazis entre sí. Rudel, por su relación con el dictador Stroessner, ayudó una vez más a su amigo. Una nueva etapa en la vida de Joseph Mengele, que necesitaba volver a encontrar la tranquilidad perdida, estaba por comenzar. Y Paraguay sería su próximo destino. El ángel de la muerte había logrado escapar por minutos. Los agentes del Mossad no dejarían de perseguirlo. Necesitaban atraparlo, vivo o muerto. Mengele había logrado escapar del Mossad, pero sabía que la persecución recién comenzaba, que sus captores no descansarían en su intención de sentarlo en el banquillo de los acusados. El ángel de la muerte recuperaba así la tranquilidad. Volvía a contar con la protección del poder, esta vez en Paraguay. Cuando Mengele se va de Argentina y se establece en Paraguay, obtiene la ciudadanía paraguaya en tiempo récord, fraguando, naturalmente, su tiempo de permanencia en el país. Le hubieran hecho falta 5 años, pero falsifican todas las fechas, y para esto lo ayudan 2 alemanes residentes en Paraguay. Mengele se convirtió entonces en ciudadano paraguayo, lo que le aseguraba además que nunca podría ser extraditado. Los comandos del Mossad tomaban conciencia de que capturar al ángel de la muerte sería una misión muy compleja. Mientras tanto, los agentes del Mossad recorrían sin descanso la Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, hasta que una pista los dirigió hacia el Paraguay. Las horas de Mengele en libertad estaban contadas. Mengele, una vez más, había logrado escapar de sus cazadores. Él empieza a hacer viajes al sur de Brasil, particularmente a una zona que se llama Cândido Godoy. No permanecía muchos días en un mismo lugar, máximo 2 o 3 días, y después se iba a otro lugar. En el verano del año 1960, llegó haciéndose pasar por un médico veterinario. Al principio Mengele recorría la zona rural, ganándose la simpatía de los productores ganaderos y aplicando los conocimientos que había adquirido en el campo de concentración de Auschwitz. Cuando estuvo por aquí, decía,
que sabía hacer experimentos con inseminación artificial. Y en aquella época, la inseminación artificial en el ganado, en reses, en gatos, en vacas. En ese entonces, la década de los años 60, nosotros, los brasileños, no conocíamos ese método de inseminación artificial. Mengele trabajaba sin descanso. Los experimentos más extremos que Joseph Mengele hacía eran en un laboratorio que él tenía, donde hacía transfusiones de sangre y le servía té a las mujeres y les practicaba la inseminación artificial. En sus escritos queda claro que uno de sus propósitos era mejorar la raza aria. Y Cândido Godoy sería su nuevo campo de experimentación. Brasil era un refugio para Joseph Mengele porque él contaba con numerosos patricios. Les enseñaba a sus alumnos el significado de la esvástica nazi, que llamaba mucho la atención en aquella época. Por eso, para él, Brasil era una tierra fértil para todos sus experimentos, porque hablaba bien el alemán, y no solo el idioma, sino que había muchos que simpatizaban con el nazismo. Mengele empezó de a poco a atender a las mujeres del pueblo. Cândido Godoy es un lugar muy extraño. La línea San Pedro Cândido Godoy es considerada la capital mundial de los gemelos en el mundo. Como explicaba, en la comunidad de la línea San Pedro, dentro de Cândido Godoy, en un territorio de 4.000 metros cuadrados, nacieron 48 pares de gemelos. Antes vivían más personas. Aquí habían 140 familias. Hoy en día solo hay 70 familias en esta comunidad y cada cierto tiempo aún nacen muchos gemelos. Esta explosión de nacimientos múltiples en Cândido Godoy se da en su apogeo a partir de que Mengele empieza a andar por la zona. Yo le atribuyo esta particularidad a un fenómeno genético. Desde entonces, ellos se fueron casando entre sí, lo que ha provocado el número de gemelos y es realmente impresionante. Todavía al día de hoy no hay ninguna explicación científica para el tema de tantos nacimientos de gemelos en ese lugar. Esta aparición de Mengele en un lugar donde nacen tantos gemelos, a partir de que él llega, es posible pensar que él haya tenido algún tipo de injerencia y que haya hecho algún tipo de manipulación para que esto pudiera haber ocurrido. Si hubo manipulación, no fue Mengele el responsable. Aun cuando no hay certeza sobre si realizó o no manipulación en sus tratamientos, lo que nadie discute es que Mengele hacía experimentos muy polémicos. Él era un genetista puro. Era un hombre de una inteligencia inusual. Era un científico. Pero por encima de todo eso, con lo que hizo, era también un loco. Indudablemente las investigaciones en genética y otros experimentos de Mengele fueron muy excepcionales para su tiempo, lo que seguramente no tienen que ver con una concepción de beneficiar a la humanidad. Era un científico prestigioso, más allá de la perversidad de sus trabajos científicos, como pasó con mellizos gitanos y otros donde producía distintos experimentos genéticos de una gravedad enorme. Ese hombre era realmente un intelectual, sí. Pero detrás de eso, o por delante o por dentro, escondido en él, yacía un monstruo. Él era un monstruo.
Pero la obsesión de Mengele por la investigación científica no lograba alejar sus temores. Lo atormentaba sobre todo la idea de ser capturado y juzgado. Alguien que supo gozar de la impunidad como él no soportaba la idea de tener que rendir cuentas ante nadie. Mengele no se equivocaba. En su búsqueda, los agentes del Mossad habían hallado quien podía guiarlos hasta él. Alguien que ya había colaborado con ellos en el secuestro de Eichmann en Argentina y que ahora, a cambio de ser dejado nuevamente en libertad, confirmaría que Mengele estaba en Brasil. Willem Sassen, en su interrogatorio, ofrecería información certera acerca del paradero del Ángel de la Muerte. Mengele intentaba continuar con sus investigaciones. No sabía por cuánto tiempo más lograría evadir el brazo de la justicia. Desde una torre que mandó a construir en la finca donde vivía, podía ver todo aquello que se aproximara. Los agentes del Mossad tenían a Mengele frente a sus ojos, pero no podían actuar. Debían esperar la autorización. Por el escándalo que se había armado con los de Eichmann, no podían hacer ninguna otra cosa que hacer la investigación y llevar esos datos, esos resultados, a los gobiernos para que pidieran la extradición formal. Una vez más, los agentes del Mossad tenían una pista firme sobre el paradero de Mengele, quien sabía que tarde o temprano vendrían por él. Pero la orden no llegaría y la operación debió ser cancelada. Días después, Joseph Mengele volvería a desaparecer. Los agentes del Mossad jamás olvidarían que lo tuvieron al alcance de la mano. Habían perdido una oportunidad única. El Ángel de la Muerte cambiaría de nombre varias veces, moviéndose rápida y hábilmente por varias localidades de Brasil. ¿Qué fue del destino de Mengele y de los otros nazis diseminados por Latinoamérica? ¿Lograron capturarlos o pudieron evadir el brazo de la justicia? Mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler había puesto sus ojos en Latinoamérica. El papel que jugó nuestro continente en los objetivos trazados por Hitler fue fundamental, puesto que desde aquí se libraron varias batallas para la expansión, difusión y preservación del nacionalsocialismo, con miras a instaurar un Reich de los próximos 1000 años. La conformación de una red de espionaje con centro en México había sido declarada de máxima prioridad por Hitler. Sus mejores agentes para realizar distintas misiones debían infiltrarse en las altas esferas de la sociedad entre políticos y funcionarios con influencias. Debían obtener información confidencial, estratégica y enviarla a Berlín. Debían cometer actos de sabotaje. A cargo de esta red de espionaje, el Servicio de Inteligencia Militar alemán nombró al oficial George Nikolaus, experto en explosivos y comunicaciones. A él reportaban Max Vogel, experto en operaciones financieras y bursátiles; Hilda Kruger, una bella actriz que tenía la misión de seducir y corromper a funcionarios de gobierno. Así fue que durante varios años, la red de espionaje a cargo de George Nikolaus proveyó a Alemania toneladas de materias primas e insumos que le permitieron avanzar sobre casi toda Europa. Pero una vez concluida la guerra, Latinoamérica tenía más para dar. El plan de Hitler no se detendría en una derrota, y nuestro continente se convirtió en un refugio de nazis que escaparon de la justicia. Criminales como Eichmann o Mengele estuvieron en Argentina. Eichmann permaneció en nuestro continente hasta su juicio. Mengele también encontró aquí el lugar para continuar sus experimentos y escapar de los cazadores de nazis y, como ellos, tantos otros.
Muchos nazis simplemente vinieron huyendo y murieron en el país que los cobijó en el más absoluto anonimato. Algunos otros fueron capturados y extraditados para luego ser juzgados en Europa. La gran mayoría consiguió escapar y jamás fueron ni siquiera citados a declarar en un estrado judicial por responsabilidades. El caso más emblemático tal vez haya sido el de Joseph Mengele, que vivió al amparo del poder político donde fuera que decidiera instalarse en Argentina, Paraguay y Brasil. En 1979, cuando se reportó la muerte de Joseph Mengele en la playa de Bertioga, en Sao Paulo, esa persona lo reconoció en la televisión y vio que se trataba de Joseph Mengele, aunque la noticia no fue confirmada, pues en esa época todo era un misterio. No se sabía quién era. Entonces no se le dio mucha importancia. Se dice que murió cuando entró al mar a tomar un baño en la playa de Bertioga, San Pablo, y le falla el corazón como un simple anciano. Lo extraño es que Mengele no sabía nadar. Entre los nazis capturados y sometidos a juicio por sus crímenes contra la humanidad, el caso de Adolf Eichmann fue el más notorio. El juicio contra Eichmann en Jerusalén, que quizás es un caso paradigmático, porque fue un caso en el que las víctimas llevaron al verdugo ante el estrado judicial, no cometieron un acto de venganza. Hasta me atrevería a decir que quizás hubiese sido más sencillo cometer un acto de venganza que capturarlo, subirlo a un avión, sacarlo de la Argentina y presentarlo en Jerusalén ante el mundo para que se llevara adelante un proceso judicial con el acusado, con todas las garantías y el derecho de defensa. En el caso de la red de espionaje nazi que funcionaba en México, sus agentes fueron detenidos y en su mayoría deportados. Cuando los Estados Unidos descubren el papel que está jugando Hilda Kruger, le ponen una guardia de 24 horas. Se dan cuenta que es una pieza fundamental porque es la conexión con el gobierno mexicano, entonces deciden neutralizarla. Hacen presiones, hacen muchas presiones económicas para que el gobierno mexicano la detenga. Sobre todo tienen que llegar al presidente porque la persona que lo está protegiendo es el segundo del presidente. Es decir, es el secretario de Gobernación mexicano, que es el ministro del Interior, el que tiene el control de toda la política interna, ¿no? Luego que Miguel Alemán Valdés evitara su deportación, Hilda Kruger continuó siendo su amante durante un tiempo, para más tarde desaparecer de la escena pública por varios años, hasta que en 2004 surge la noticia de su muerte en un lujoso apartamento de la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. George Nikolaus, el jefe de la red de espionaje, correría una suerte distinta. Es detenido en 1942. Los Estados Unidos, por presión de ellos, obligan al gobierno mexicano que lo capture. Lo mantienen recluido en una base en Bismarck, Dakota del Norte. Cuando ya se rinde Alemania, días después, llama a los agentes del FBI que lo tenían custodiado y decide hacer una confesión de todas sus actividades en México. En dicho interrogatorio, Nikolaus admitió haber recibido de parte del Servicio de Inteligencia Militar alemán la misión de liderar la red nazi de espionaje en México. Contó con lujo de detalles el fallido atentado al buque de bandera inglesa Forrest Bank en alta mar. Explicó cómo triangulaban a Berlín los secretos de Estado y la información confidencial que obtenían de funcionarios de los gobiernos de México y Colombia. Pese a tamaña confesión, el FBI lo mantiene un corto periodo en prisión, después del cual se desconoce otro dato acerca del paradero del espía nazi George Nikolaus. Max Vogel también fue extraditado a Estados Unidos en 1946.
Tras el interrogatorio en el que aportó datos sobre operaciones bursátiles del Reich en la Bolsa de Bogotá, triangulación de información entre Colombia, México y Berlín, y sobre la operatividad del Canal de Panamá, su rastro se pierde para siempre. A Willem Sassen es posible rastrearlo en la década del 70 como consultor de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Alfredo Stroessner en Paraguay. Rudel siguió vinculado con la Argentina mucho tiempo. Visitaba a Perón en Madrid durante el exilio en España y después vuelve a la Argentina en 1978 en ocasión del Mundial de Fútbol, haciendo un trabajo extrañísimo, también falso seguramente, que era de asesor del director técnico de la selección alemana de fútbol, con credencial de eso. Hans Ulrich Rudel se movió con toda impunidad, asesorando nazis por toda Latinoamérica, y fue uno de los más destacados agentes que jamás tuvo que vérselas con la justicia. El propio Hitler logró escapar, puesto que se haya pegado un tiro en su búnker o haya logrado arribar a Latinoamérica a bordo de un submarino. Lo concreto es que ningún tribunal pudo condenarlo jamás por sus crímenes. No podemos decir que el capítulo de los juicios a los criminales nazis esté cerrado. De hecho, en nuestro centro en Jerusalén sigue dedicando todos sus esfuerzos a localizar y tratar de llevar a juicio a aquellos criminales que aún están con vida y en libertad. Si uno se preguntara ahora, tantos años después, cómo fue, verdaderamente le fue muy bien. El hecho de que les haya ido bien, sin embargo, no significa que no hayan tenido una condena histórica. Es decir, la historia los ha condenado, el tiempo los ha condenado. Hoy es censurado hablar a favor de una persona como Hitler y del régimen que él creó. Pero personalmente, no me cabe la menor duda que si las cosas cambiaran en el mundo, si la democracia colapsara, una figura que nos parece terrible podría sorprendernos con la cantidad de seguidores que reaparecerían de él en el mundo. Hitler como individuo murió, pero Hitler como idea, y como idea desgraciadamente seductora, puede estar todavía muy vivo.